mitos y leyendas de terror. Una bruja en Guerrero. Hola, quiero compartir con todos ustedes mi relato, pero quiero que sea anónimo. Mi relato comienza de la siguiente manera. Yo vivo en un pueblo de Guerrero, un lugar alejado de la civilización donde hay mucha vegetación. Prácticamente vivo en una casita en el cerro. Un día, como cualquier otro, estaba dormida junto con mi bebé, el cual dormía en la misma habitación donde nos quedábamos mi esposo y yo. Mientras mi bebé dormía profundamente, mi esposo me estaba platicando algunas cosas que tenía pensado hacer por la mañana. La noche transcurría y nosotros seguíamos platicando. De repente vemos que una luz muy brillante se refleja por la ventana del cuarto. No le tomamos mucha importancia porque mi suegra vive con nosotros. Y en ocasiones, para ir al baño que está fuera de la casa, utiliza una lámpara para alumbrar su camino y no tropezar con algún objeto. Sin darnos cuenta, mi esposo y yo nos quedamos profundamente dormidos, a pesar de no tener sueño. De repente, siento una fuerte presión sobre mi pecho, como si algo muy pesado estuviera sobre mí. Quise abrir los ojos para ver qué es lo que estaba ahí, pero no podía hacerlo, solo sentía esa pesadez sobre mi pecho. Lo único que pude hacer fue rezar y pedirle a Dios que me dejara mover, que lo que fuera que estuviera ahí, se fuera y me dejara en paz. En cuanto pude moverme, corrí rápidamente a la cuna de mi bebé. Para mi mala suerte, mi bebé ya no se encontraba en la cuna. Al ver que no estaba ahí, solté un fuerte grito por el susto de no ver a mi hijo en su cuna. Mi esposo se despertó rápidamente al escuchar el grito y me preguntó, ¿Qué es lo que está pasando? Yo gritando y confundida por lo que estaba ocurriendo, le digo que el bebé no está en su cuna. Empezamos a buscar por todos lados y mi esposo levanta las cobijas que estaban tiradas en el piso y se da cuenta que el bebé está debajo de la cama, con sus manitas y sus piecitos abiertos, como si algo lo estuviera arrastrando hacia la puerta de la casa. Rápidamente lo levantamos del piso y mi bebé comenzó a llorar con mucho sentimiento. Nosotros, aún con el miedo de qué es lo que había pasado, decidimos acostar al bebé con nosotros en la cama. Después de eso, la noche transcurrió con normalidad. Al día siguiente me dispuse a ir al mercado del pueblo por las cosas que necesitaría para la comida de mi bebé y mi esposo. Ya en el mercado, de la nada, una anciana se acerca y me dice con una voz burlona: «Anoche estuvieron bien bravas las brujas, ¿verdad, hija?», soltando una risa escalofriante. No le hice mucho caso y me di la vuelta para no seguir mirándola. Compré lo necesario y me fui a mi casa. Y desde ese día mi bebé ya no se duerme en su cuna. Preferimos que se quede en la cama con nosotros. Mi suegra me recomendó que pusiéramos unas tijeras abiertas por la cama y la puerta, así como semillas de mostaza en el techo de la casa, para ahuyentar esas brujas del demonio. Cazando a una bruja. Hace muchos años, el padre de un amigo nos contó un relato muy aterrador. De acuerdo al testimonio de este hombre, cuando era muy joven, sus amigos y él atraparon a una bruja. Para esto es necesario hacer la siguiente observación. Cerca de donde yo vivo y donde presuntamente ocurrieron los hechos, hay un cerro que anteriormente era conocido como el Cerro de las 7 Brujas. Este nombre se le puso porque en aquel entonces apenas estaba habitando la colonia y solo habían 7 casas. En las noches, como aún no se contaba con lámparas para alumbrar las calles, la gente optaba por colocar candeleros con velas en su interior para iluminar un poco sus casas. Y es por eso que a lo lejos se veían 7 luces. En algunos relatos que he escuchado sobre brujas, se dice que estos enigmáticos seres vuelan en llamas por las noches, y en este no es la excepción. El padre de nuestro amigo nos contó que en el pueblo se escuchaba el rumor de que en el cerro vivía una bruja. Por curiosidad, el papá de mi amigo y sus compañeros subieron a investigar con algo de temor porque se decía que las personas que subían por la noche ya no volvían a regresar. Con precaución recorrieron el cerro, armados con palos y machetes. A los pocos minutos de estar buscando a la bruja, encontraron un extraño ser de forma humanoide en cuclillas,
Rápidamente le aventaron una red que llevaban con ellos para inmovilizar a la bruja. Al acercarse más, se dieron cuenta que era un animal en forma de guajolote, pero con rasgos humanos. Ellos aún no salían del asombro de ver a esa criatura, cuando de repente les pide que la suelten, que no les hará daño y a cambio les daría mucho dinero. Ellos se detienen para ver qué es lo que hacían con ese ser maligno, cuando de repente la bruja empieza a brillar y comienza a convertirse en una bola de fuego, la cual derritió la red con la que estaba atrapada y así poder escapar. Me llamo Samantha, y esto que me sucedió pasó en el año del 2005, justamente en el momento que mi hijo cumplió 3 meses de nacido. Una noche como cualquier otra, yo llegaba de trabajar, cuando de pronto me percaté que en la parte de la azotea se veían 3 bolas de fuego. No quise tomar mayor importancia, pues pensaba que era un reflejo de la luz de alguna lámpara. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a parecerme extraño estas bolas de fuego, ya que cada vez que esto sucedía, mi hijo se comportaba de una manera inquieta. Una de tantas noches, decidí contárselo a mi abuela, por lo cual ella me miraba con asombro, pues me dijo que en varias ocasiones notaba a mi hijo extraño a esas horas, y que al perderlo de vista por algunos segundos, cambiaba de posición de una manera extrema. Mi abuela nunca pensó en decirme nada, ya que no le parecía algo del otro mundo, pero lo que la perturbó fue saber que esas bolas de fuego a lo mejor tenían algo que ver con el comportamiento de mi hijo, pues me platicó que eran muy conocidas por ser brujas y quererse llevar a los bebés cuando son muy pequeños. Cuando me lo dijo me asusté bastante, y las cosas se tornaron peor cuando veíamos que a mi hijo se le empezaron a notar pequeños moretones por todo el cuerpo. Decidí contárselo a un brujo experto, y me recomendó rezar la oración de las 12 verdades, mientras anudaba un listón de color rojo. Cuando llegó la noche, volví a ver las bolas de fuego, pero por fortuna yo ya estaba preparada, así que con mi abuela y otros integrantes de la familia empezamos a hacer la oración, y les juro que escuchamos terribles golpes en el techo de su casa hasta que finalmente desaparecieron. Pensaba que las cosas habían terminado, pero estaba equivocada. Con el paso de los días, mi abuela empezó a notar que las cosas se movían, habían portazos y fuertes risas dentro de la casa. Así que volví a contactar a mi conocido y me recomendó hacer lo mismo, pero ahora con un círculo de sal. Una noche decidí llegar más temprano de lo normal e hicimos en la calle un círculo de sal, tal y como me lo habían indicado. Nos reunimos varios familiares formando un círculo y empezamos nuevamente a hacer la oración de las 12 verdades. Cuando estábamos rezando la verdad número 4, todos nos asustamos al escuchar que encima de nosotros se escuchaban unos gruñidos horribles, a pesar de que no veíamos nada. Y a los pocos segundos, inesperadamente, la silueta de una mujer cayó al círculo de sal y empezó a retorcerse de dolor. El grito de esa mujer era tan fuerte que varios vecinos salieron de sus casas y, desconcertados al ver la escalofriante escena, se unieron a nosotros mientras rezábamos. Justo al terminar de rezar, la silueta de la mujer desapareció sin dejar rastro frente a nosotros, y después, gracias a Dios, las cosas empezaron a tranquilizarse. Mi madre en una ocasión me contó que una mujer le tenía mucha envidia, y todo por mi padre. Un día esa mujer tuvo una fiesta y le envió a mi madre un plato de comida. Mi mamá, al saber que esa mujer le había llevado comida, de inmediato ordenó que se fuera a tirar a la basura. Desafortunadamente, una de mis hermanas no escuchó lo que dijo mi madre y probó un poco de esa comida. Al día siguiente, mi hermana inexplicablemente le salió una pequeña bola en la garganta. Mi madre trató de curarla con remedios caseros, lo cual era inútil, porque mi hermana decía que no sentía ningún dolor, así que le recomendaron que la llevaran con un brujo. Al llegar al lugar indicado por una de mis tías, el brujo les dijo que ya las estaba esperando y que haría todo lo posible por ayudar a mi hermana,
Al empezar el ritual, mi hermana comenzó a portarse de una manera extraña y empezó a vomitar unas bolas de pelo que tenía en la garganta. Gracias a que expulsó todo eso, mi hermana se sintió mucho mejor. Ahora sabemos que esa brujería era para mi madre, pero desafortunadamente mi hermana fue quien probó la comida. Hoy quiero contarles algo que le sucedió a mi abuelo. Esto pasó en un pueblo de Pachuca. Cuenta mi abuelo que cuando él era joven, lo habían invitado a una fiesta, solo que la luz se tenía que apagar a las 12 de la noche, ya que no existía luz pública en ese entonces. Solo utilizaban una planta eléctrica, la cual funcionaba solamente con gasolina. La fiesta terminó y mi abuelo se tenía que regresar a su casa. Solo que el recorrido era un poco largo, y para ver mejor el camino, sacó una lámpara que en ese entonces se usaba solamente con pilas, a diferencia de hoy que son recargables. De repente a lo lejos alcanzó a ver una silueta de una mujer que traía un vestido de color blanco. Mi abuelo, pensando que podría tener una noche romántica, comenzó a seguirla, pero mientras más apresuraba su paso para poder alcanzar a la muchacha, ella se alejaba más y más rápido, pero por lugares donde cada vez estaba más solo. Lugares donde mi abuelo sabía que no debía pasar, pero por la lujuria que tenía, no le importaba pasar por ahí. De repente, al doblar por una esquina, se encontró con uno de sus amigos, el cual también iba siguiendo a esa mujer de blanco. Y al estar platicando sobre eso, se dieron cuenta que esa mujer era la bruja que se aparecía por las noches. Y al dejar de seguirla, ella se paró de repente, volteando a verlos y haciéndoles señas a los dos para que fueran con ella, lo cual no hicieron y jamás volvieron a verla. Y todo esto por querer pasar una noche de placer. Bruja de Catemaco, Veracruz. Este relato me lo contó hace años una tía que vive en Veracruz. Esto ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso por todos sus brujos y brujas. Mi tía me cuenta que hace años vivía una señora que podía convertirse en bruja, gracias a un ritual que realizaba. Ella se metía en una cazuela muy grande, en la cual hervía agua y echaba diferente tipo de hierbas, haciendo una especie de oración. Seguido de eso, empezaba a quitarse las piernas. Ella no vivía sola, porque tenía a su marido, y por las noches cuando su esposo no estaba, ella aprovechaba para transformarse y salir de la casa para cometer todas sus fechorías. En una de las pláticas, uno de los amigos le contó al esposo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía menos él. Incrédulo por lo que le habían contado, decide mentirle a su esposa para descubrir si era cierto lo que le habían dicho. Así que una noche le dice a su mujer que iría al pueblo y que no lo esperara para cenar, porque se tardaría en llegar a casa. Él simula irse, pero solo se escondió por la parte de atrás para ver qué es lo que hacía su esposa. La señora se confió por completo y esperó que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, al ver que su mujer empezaba a realizar su ritual, no podía creer lo que miraba, al ver que su esposa comenzaba a quitarse las piernas y al mismo tiempo le salían otras como de gallina. Al terminar su transformación, sale volando de la casa. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las enterró en un hoyo que hizo fuera de la casa. Al día siguiente el hombre supuestamente regresa a su casa encontrando a su mujer acostada en la cama. Al verla le pide que por favor le dé de comer. Ella le responde que se sentía muy mal y no podía hacer lo que él pedía, que la disculpara. El señor, sabiendo lo que era su mujer, decide jalarle la cobija con la que se cubría las piernas, descubriendo a la bruja. Ella, al ser descubierta, le dice a su esposo que si no le regresa sus piernas, ella misma lo mataría. El hombre no accedió a tal petición y cuenta la leyenda que la bruja y el hombre desaparecieron de una manera sospechosa, dejando la cabaña abandonada. Comunidad de relatos y leyendas de terror. Recuerden que si cuentan con alguna historia paranormal, ya sea de brujas, duendes, fantasmas o cualquier otra historia, pueden enviarla al correo que se estará dejando en la descripción de este video
Nosotros les daremos los créditos correspondientes.